Estás viendo Hoy en el Mundo en Revolución, el canal donde revelamos los conflictos y verdades que los grandes medios prefieren callar. Suscríbete ahora para no perderte nada. Bienvenidos a un nuevo informe especial de Hoy en el Mundo en Revolución. Vea las entrevistas traducidas por IA de hoy. Les prometí hace unos días que derribaríamos las torres del terrorismo en Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos 2 días, 50 de esas torres han caído. La Fuerza Aérea las derribó. Ahora todo esto es solo una introducción, solo el comienzo de la principal y poderosa operación, que es una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora se están organizando y concentrando dentro de la ciudad de Gaza. Por eso les digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme bien. Están advertidos. Salgan de ahí. El presidente Trump lo dijo claramente ayer, Israel ha aceptado su propuesta. Estamos listos para aceptar el acuerdo completo que pondría fin a la guerra según la decisión del gabinete. Deben suceder 2 cosas. Primero, el regreso de nuestros rehenes. Todavía tenemos 48 rehenes secuestrados de sus hogares el 7 de octubre que hoy siguen retenidos en Gaza. En segundo lugar, Hamás debe de poner las armas. Analizamos un día cargado de acontecimientos que pueden redefinir el rumbo de la guerra en Medio Oriente. En Doha, Qatar, Israel ha confirmado un ataque de precisión contra la cúpula externa de Hamás. Un hecho que rompe con la aparente inmunidad que estos dirigentes habían disfrutado durante años en lujosos hoteles y oficinas diplomáticas. Mientras tanto, en Jerusalén, la población vive un duelo profundo tras el tiroteo más mortífero en años, con 6 israelíes asesinados y más de una docena de heridos. La capital israelí enterró a las víctimas y el ejército respondió con redadas masivas en Ramala y Jenin. En paralelo, en la franja de Gaza, el primer ministro Netanyahu lanzó un ultimátum sin precedentes. La IDF está llegando. Evacúen ahora. Habló de 50 torres destruidas en Gaza ciudad como simple preludio de lo que está por venir. Y como si fuera poco, el canciller Gideon Sa'ar, desde Budapest, sugirió que existe una ventana para un cese, el fuego avalado por Estados Unidos y el propio Donald Trump, siempre que se cumplan condiciones consideradas imposibles por Hamás. La liberación inmediata de los 48 rehenes y el desarme total del grupo. Es el día 704 de la guerra, y lo que está en juego ya no es solo Gaza o Cisjordania. Hablamos de una confrontación que involucra a Qatar como mediador y ahora como escenario, a Turquía y Egipto como potenciales próximos capítulos y a Irán como telón de fondo nuclear. La gran pregunta es, ¿estamos entrando en una fase regional del conflicto o en la antesala de un acuerdo forzado por la presión militar y diplomática? Israel sorprendió al mundo al confirmar un ataque de precisión en pleno Doha, la capital de Qatar. El objetivo: la cúpula externa de Hamás, que desde hace años residía en el Emirato con la aparente seguridad de la distancia. Durante mucho tiempo, estos líderes se mostraban en conferencias internacionales, viajaban con pasaportes diplomáticos, y daban entrevistas a medios árabes y occidentales, como si fueran políticos legítimos. Con esta operación, Israel deja claro que ningún refugio es intocable. Entre los nombres señalados está Khalil al-Haya, considerado cerebro político y enlace entre Gaza y la diplomacia regional. Khaled Mashal, histórico dirigente recordado por haber sobrevivido en 1997 a un intento fallido del Mossad en Jordania, y Saer Jabarin, conocido como el banquero de Hamás, encargado de movilizar millones de dólares que mantenían viva la maquinaria militar en Gaza. Golpear a estos 3 hombres es atacar la columna vertebral política y financiera del movimiento. Qatar reaccionó de inmediato, condenando el ataque como una violación de su soberanía y denunciando que se socava su papel como mediador en las negociaciones de rehenes. Pero desde la perspectiva israelí,
el emirato se había convertido en un santuario para quienes planificaron y financiaron la masacre del 7 de octubre. Tel Aviv argumenta que la acción no fue contra Qatar como Estado, sino contra una dirección terrorista que se creía inmune. Este golpe no solo tiene valor militar, sino también psicológico y estratégico. Al atacar en un país que alberga bases estadounidenses y que mantiene influencia global con su poder económico y mediático, Israel manda un mensaje doble: a Hamás, que sus líderes ya no están a salvo, y a la comunidad internacional, que la paciencia israelí con la doble vida de esos dirigentes, lujo en Doha y guerra en Gaza, se agotó. Las comparaciones con operaciones pasadas son inevitables, desde la neutralización de comandantes en Damasco hasta los ataques selectivos en Beirut. Pero Doha marca un salto cualitativo, porque nunca antes Israel había atacado tan directamente en un país del Golfo aliado de Washington. Mientras Doha ardía con plumas de humo tras el ataque aéreo, Jerusalén vivía uno de los días más oscuros de los últimos años. La ciudad enterró a las víctimas del tiroteo masivo ocurrido en una parada de autobús en las afueras de la capital, un ataque que dejó 6 israelíes muertos y más de una docena de heridos. Entre los fallecidos había rabinos ultraortodoxos y jóvenes que apenas comenzaban su vida adulta. Los funerales congregaron a miles de personas en escenas de dolor colectivo que reforzaron la sensación de vulnerabilidad en pleno corazón del país. Los agresores fueron identificados como Muhammad Taha, de 21 años, y Mutana Amro, de 20, ambos procedentes de aldeas cercanas a Ramala. Según las fuerzas de seguridad, estaban fuertemente armados y habían planificado una masacre de mayor escala antes de ser abatidos por soldados israelíes. Este detalle es clave. Lo ocurrido pudo haber sido mucho peor si no fuera por la rápida reacción militar. La respuesta de Israel fue inmediata. Durante la noche, unidades de élite lanzaron redadas en las áreas de Ramala y Jenin, arrestando a sospechosos, confiscando armas y bloqueando flujos de dinero destinados a financiar futuros atentados. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, visitó la zona y advirtió que el ejército desmantelará todos los llamados nidos de terror en Judea y Samaria. Este episodio recuerda a los años más duros de la Segunda Intifada, cuando ataques armados en paradas de autobús o cafeterías sembraban el miedo en la población. La diferencia hoy es que la violencia en Cisjordania ocurre en paralelo a una guerra abierta en Gaza y a tensiones en el Líbano. Para muchos israelíes, esta combinación muestra que el conflicto ya no tiene un solo frente, sino que se expande en múltiples direcciones. La situación también refleja el dilema de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo garantizar protección en las ciudades israelíes mientras se libran operaciones de gran escala en Gaza y se vigilan las fronteras con Hezbollah? La sobrecarga es evidente, y cada ataque exitoso en Jerusalén o Tel Aviv erosiona la confianza de la población en la capacidad del gobierno para asegurar la vida cotidiana. Mientras en Jerusalén se lloraban las víctimas y en Doha se discutía la magnitud del ataque, toda la atención se desplazaba hacia Gaza ciudad. Desde la sala de operaciones de la Fuerza Aérea, el primer ministro Benjamín Netanyahu grabó un mensaje contundente, dirigido tanto a Hamás como a la población civil. La IDF está llegando. Evacúen ahora. Según Netanyahu, en apenas 48 horas, Israel destruyó 50 torres de terror, edificios que según la inteligencia militar funcionaban como centros de comando, depósitos de armas o puntos de observación. Y advirtió que esa demolición masiva no era el fin, sino apenas el preludio de una ofensiva terrestre mucho mayor destinada a capturar toda la ciudad. La orden de evacuación busca que la población abandone Gaza ciudad hacia el sur de la franja, pero organizaciones humanitarias denuncian que el desplazamiento masivo es extremadamente difícil por la falta de rutas seguras, alimentos y medicinas. A pesar de ello,
Israel insiste en que la operación es inevitable para lograr su objetivo estratégico: destruir a Hamás como estructura militar y política. Al mismo tiempo, el canciller Gideon Sa'ar, desde una conferencia en Budapest, presentó un matiz diferente. Dijo que Israel ya aceptó, en principio, un plan de cese el fuego respaldado por Donald Trump, siempre y cuando se cumplan dos condiciones no negociables: la liberación inmediata de los 48 rehenes que permanecen en Gaza y el desarme total de Hamás. Según Sa'ar, la decisión del gabinete fue clara. Israel dijo sí, la pelota está en la cancha de Hamás. Aquí vemos dos discursos complementarios pero con tonos distintos. Netanyahu se enfoca en la fuerza bruta, en el mensaje de o se rinden o serán arrasados. Sa'ar, en cambio, abre una puerta a la diplomacia, pero una puerta enmarcada por condiciones imposibles de aceptar para Hamás. Esta estrategia de doble presión busca dejar al grupo sin salida. Si no aceptan el plan, enfrentarán la ofensiva. Si lo aceptan, deberán renunciar a lo que los define como organización armada. Para los gazatíes atrapados en medio, el dilema es trágico: huir sin certeza de seguridad o permanecer en una ciudad a punto de convertirse en campo de batalla. Las negociaciones por los rehenes atraviesan un punto crítico. De un lado, Washington y Jerusalén presionan con un plan claro: la liberación de los 48 secuestrados, el primer día de cualquier cese el fuego. A cambio, Israel se comprometería a suspender operaciones militares mientras las conversaciones continúen. Esta propuesta, presentada como un paquete todo o nada, cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump. Del otro lado, Hamás asegura que es imposible cumplir con esa exigencia. Argumenta que algunos rehenes ya no están con vida y que los cuerpos permanecen bajo escombros en zonas que hoy controla la IDF. Además, insiste en que no entregará a todos de golpe, porque perdería de inmediato su principal carta de negociación. Su propuesta es hacerlo en etapas, combinando la liberación de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria. Este estancamiento revela la esencia del dilema. Para Israel y Estados Unidos, aceptar una liberación parcial sería darle oxígeno a Hamás, permitiéndole ganar tiempo y reorganizarse en Gaza. Para Hamás, entregar a todos de inmediato equivaldría a suicidarse políticamente y perder la única palanca que todavía posee. El resultado es un choque de lógicas que hasta ahora impide cualquier avance real. Fuentes diplomáticas señalan que mediadores de Qatar y Egipto siguen trabajando intensamente, pero reconocen que las posiciones se han endurecido tras el ataque en Doha. La pregunta que queda flotando es si Hamás está dispuesto a pagar el precio de mantener a los rehenes bajo su control. Una ofensiva total sobre Gaza ciudad que podría costarle la vida a miles de combatientes y a gran parte de su infraestructura. Un detalle clave de este ataque en Doha es que, según varios medios israelíes y árabes, Estados Unidos estaba al tanto de la operación y habría dado la luz verde antes de que los aviones despegaran. Analistas coinciden en que sería muy poco probable que Israel arriesgara un golpe tan delicado en un país del Golfo, aliado de Washington, sin coordinación directa con la Casa Blanca. Para muchos, esto confirma que la relación entre Netanyahu y Trump atraviesa un momento de máxima sintonía estratégica. La aprobación norteamericana blinda a Israel de condenas inmediatas en organismos internacionales y envía un mensaje de unidad a los enemigos comunes: Hamás, Hezbollah e incluso Irán. Pero esta coordinación también tiene un costo. Varios gobiernos europeos y árabes perciben que, al avalar la operación, Washington deja de ser un mediador imparcial y se convierte en parte activa del conflicto. Para Qatar, en particular, el golpe no solo provino de Israel, también llegó con el sello tácito de su principal socio militar, Estados Unidos, que mantiene en Doha una de sus bases aéreas más importantes.
El aval estadounidense cumple dos objetivos. Primero, mostrar a Hamás que no hay grietas entre Tel Aviv y Washington. Segundo, disuadir a otros actores, como Irán o Turquía, de responder militarmente. Sin embargo, también erosiona la imagen de Estados Unidos como potencia capaz de equilibrar y contener. Para muchos en la región, este episodio consolida la idea de que el conflicto se ha transformado en una alianza abierta, Israel-Estados Unidos, contra Hamás y sus aliados, más que en una guerra localizada en Gaza. Pero esta coordinación también tiene un costo. Varios gobiernos europeos y árabes perciben que, al avalar la operación, Washington deja de ser un mediador imparcial y se convierte en parte activa del conflicto. Para Qatar, en particular, el golpe no solo provino de Israel, también llegó con el sello tácito de su principal socio militar, Estados Unidos, que mantiene en Doha una de sus bases aéreas más importantes. Mientras Gaza y Doha acaparaban los titulares, el frente norte volvió a encenderse. La Fuerza Aérea Israelí lanzó bombardeos en el noreste del Líbano, lejos de la habitual línea de contacto en la frontera sur. Los objetivos fueron instalaciones de entrenamiento de Hezbollah, en particular un campamento utilizado por las fuerzas Radwan, la élite del grupo, donde se realizaban prácticas de tiro y almacenamiento de armas. Este tipo de ataques, en zonas tan alejadas de la frontera, son poco frecuentes. En general, Israel concentra sus operaciones en la franja meridional del Líbano, cerca de Metula o Kiryat Shmona, donde los cohetes y drones de Hezbollah representan una amenaza inmediata. Al golpear en el noreste, casi en la frontera con Siria, Israel demuestra que tiene capacidad de alcance profundo, capaz de atacar objetivos estratégicos en cualquier punto del territorio libanés. El mensaje es claro. Israel busca impedir que Hezbollah convierta el alto el fuego en una ventana de rearmamento. Aunque oficialmente existe un acuerdo para que los combatientes del grupo permanezcan al norte del río Litani, la realidad muestra que Hezbollah nunca ha renunciado a su presencia en el sur ni a su programa de entrenamiento. Al destruir estas instalaciones, Israel intenta degradar la capacidad futura del grupo y advertir a Beirut y Damasco de que no permitirá la reconstrucción de arsenales bajo el paraguas de la tregua. Además, estos ataques tienen un componente simbólico. Recuerdan a Hezbollah, que aunque gran parte de la atención israelí se concentra hoy en Gaza, el norte no está olvidado. La guerra es multidimensional y el Líbano puede reactivarse en cualquier momento si la presión escala. El conflicto también tiene un frente abierto en Europa, y esta vez el protagonista es España. El gobierno del primer ministro Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas punitivas contra Israel que marcan un punto de máxima tensión diplomática. Entre ellas, la prohibición de que barcos y aviones cargados con armas destinadas a Israel usen puertos o aeropuertos españoles. Un embargo comercial a productos fabricados en asentamientos israelíes en Cisjordania, y un aumento de la ayuda financiera a la Autoridad Palestina y a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA. Además, Madrid prohibirá la entrada a cualquier persona involucrada en lo que calificó como genocidio, endureciendo todavía más su postura. Jerusalén reaccionó con dureza, acusando a Sánchez de utilizar una retórica hostil y cargada de odio para desviar la atención de sus escándalos internos. En represalia, Israel sancionó a 2 ministras españolas, prohibiendo su entrada al país y cortando contactos oficiales con ellas. Este choque muestra cómo la guerra en Gaza fractura a Europa. Mientras algunos gobiernos mantienen una postura de apoyo a Israel, otros, como el español, adoptan una línea cada vez más crítica, que incluye medidas concretas de sanción. Para Israel, este tipo de decisiones no solo son simbólicas, pueden afectar el comercio, la cooperación científica y la imagen internacional del país. En Madrid, la oposición acusa al gobierno de poner en riesgo las relaciones históricas con Israel por intereses ideológicos.
Y en Jerusalén, los diplomáticos advierten que la ofensiva retórica europea puede alimentar la campaña de Hamás y de sus aliados en foros internacionales. En definitiva, lo que ocurre entre España e Israel es un reflejo de la batalla narrativa global, donde cada palabra, sanción o discurso se convierte en un arma más del conflicto. Mientras el mundo mira a Gaza y a Doha, un reloj silencioso avanza en Teherán. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirmó que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se han incrementado de forma preocupante. Según el informe, el país acumula más de 400 kilos de material cercano a grado militar, suficiente para fabricar varias armas nucleares si se toma la decisión política. Mientras el mundo mira a Gaza y a Doha, un reloj silencioso avanza en Teherán. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirmó que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se han incrementado de forma preocupante. Según el informe, el país acumula más de 400 kilos de material cercano a grado militar, suficiente para fabricar varias armas nucleares si se toma la decisión política. Este proceso coloca a Irán bajo una presión doble. Por un lado, el riesgo de sanciones devastadoras que podrían ahogar aún más su economía, ya golpeada por la inflación y la falta de divisas. Por otro, la tentación de utilizar el programa nuclear como herramienta de disuasión, enviando un mensaje a Israel y a Occidente: si nos arrinconan, aceleraremos hacia la bomba. El dilema recuerda a los momentos más tensos de la Guerra Fría, donde la ambigüedad nuclear se utilizaba para ganar espacio diplomático. Para Israel, la amenaza iraní es existencial. Y aunque hoy los titulares los ocupa Gaza, el Mossad y el Estado Mayor nunca pierden de vista a Teherán. De hecho, muchos analistas creen que el endurecimiento contra Hamás y Hezbolá no puede separarse del tablero iraní. Golpear a los peones es, en última instancia, un aviso directo al rey. En paralelo a las ofensivas aéreas y a las discusiones diplomáticas, Israel también asume un alto coste humano en el campo de batalla. El ejército confirmó la muerte de 4 soldados de la Brigada Blindada 401A durante un ataque de Hamás en las afueras de Gaza ciudad. Sus nombres ya fueron difundidos. Jóvenes de entre 19 y 21 años, provenientes de distintas comunidades del país. Cada funeral se convierte en símbolo del sacrificio que la sociedad israelí está pagando en esta guerra prolongada. Según la investigación preliminar, 3 combatientes de Hamás lograron acercarse a un puesto militar en el área de Kfar Shabalia. Aprovechando un momento de vulnerabilidad, dispararon contra el comandante de un tanque e incluso arrojaron un explosivo dentro del vehículo, provocando la tragedia. Minutos después, las fuerzas israelíes abatieron a los atacantes, pero el golpe ya estaba dado. La jornada que hemos analizado hoy deja más preguntas que respuestas. Y aquí queremos conocer la opinión de ustedes, nuestra comunidad. ¿Creen que el ataque israelí en Doha debilita realmente a Hamás, o por el contrario, lo victimiza ante la opinión pública internacional? ¿Debe Qatar seguir siendo considerado un mediador confiable después de que se demostró que sus huéspedes no estaban a salvo? En cuanto a Gaza, ¿piensan que la ofensiva terrestre total es inevitable o que la presión diplomática de Estados Unidos y Europa podría frenar a Netanyahu? Y sobre los rehenes, ¿es realista esperar que Hamás entregue a los 48 secuestrados de una sola vez o estamos frente a un callejón sin salida? Queremos leer sus reflexiones en los comentarios. Este canal se enriquece con sus puntos de vista, que muchas veces aportan ángulos que la prensa internacional pasa por alto. Lo cierto es que el día 704 de la guerra confirma que el conflicto ya no es solo entre Israel y Hamás. Se libra en múltiples tableros, en las calles de Jerusalén, en las ruinas de Gaza ciudad, en los despachos de Doha, en los pasillos de la ONU y hasta en los laboratorios nucleares de Irán. Cada movimiento altera el equilibrio regional y acerca o aleja la posibilidad de una solución.
En este panorama, una cosa queda clara. El futuro inmediato será de más tensión, más incertidumbre y más decisiones difíciles para todos los actores implicados. Israel busca seguridad absoluta. Jamás quiere sobrevivir a cualquier precio. Y la comunidad internacional intenta contener un incendio que amenaza con expandirse más allá de Medio Oriente. Aquí, en Hoy en el Mundo en Revolución, seguiremos desmenuzando cada desarrollo con una mirada crítica, informativa y libre de propaganda. Si valoras este tipo de análisis profundo, apóyanos con un me gusta, comparte este video y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas coberturas. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día en este recorrido por la geopolítica mundial. ¿Te gustó el video? Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte ningún informe. Subimos contenido nuevo cada semana. Gracias por tu apoyo.